Bienvenidos, bienvenidas un día más. Hoy en Plano Medio estamos con Clara Mendívil. Bienvenida, Clara. Muchas gracias. Bueno, una escritora de Falces, ya que estamos aquí en Sí. Zona Media. Ella es natural de Falces, estudió historia y estamos aquí con un libro que yo les diré que ya me lo he leído y que espero no decir muchas cosas, Clara, para que lo Hay que compren. controlarse, decirlo justito. Pero bueno, que a mí me ha entusiasmado, que es un libro histórico, ¿no, Clara? Sí, ¿Cómo? así es. Has escrito 3 libros. ¿Cómo Sí. te decides los 3 de historia? Sí, ¿Por qué? porque me gusta muchísimo, yo estudié historia, Obviamente, entonces así sí. de primeras, digamos, por deformación profesional me voy a ese género. Pero luego también es que hay un tema, y es que hay muchos personajes de mujeres que son súper interesantes y que están ocultos en la historia. Y a mí me gusta desenterrarlos, darles voz y darles una perspectiva de protagonismo, por decirlo así, y contar sus historias. Bueno, eso está claro en este libro. Doy fe de ello y me ha gustado mucho eso, ¿no? Las mujeres tienen un plano muy importante en este libro, ¿no? Porque se ven cosas es que no me apetece desglosar lo que es el libro, pero ¿por qué? ¿Por qué incidir tanto en los perfiles de las mujeres? Podría decir que es algo consciente, pero tampoco es así exactamente. Mi idea sí que era contar la historia de Juana, que es la mujer de Diego Velázquez. Lo que pasa es que, bueno, pues empecé a encontrar personajes muy interesantes, quería contar su historia también y la cosa derivó en Retrato de una corte, que es mucho más que la historia de Juana y de Diego realmente. Entonces la parte de Juana sí que fue consciente, pero luego hay personajes como por ejemplo Inés, que es la mujer del conde duque de Olivares, que hasta ahí se puede decir sin destripar nada, que en principio iba a ser secundario, iba a salir solo pues, en las escenas en las que se requería que apareciera y ya está, pero es que él solo empezó a coger protagonismo, a reclamarme escenas, a aparecer ahí y acabó cobrando un papel bastante importante. ¿Cómo se documenta una escritora para hacer un libro así? Porque claro, hay momenticos en la corte, vivencias, cositas que claro, si no eres historiadora supongo que es difícil de reflejar, ¿no? No exactamente, la información está al alcance de cualquiera ahora mismo. Sí. Realmente solo hay que saber dónde buscar. Exacto. Y sí que he leído muchísimo. Muchos papers, artículos, libros y sobre todo lo que hice también, porque el tema de la historia siempre lo comparo un poco con la medicina. Tú has podido estudiar historia, pero tú tienes una época en la que eres especialista y el resto, pues bueno, pues puedes saber más o menos, igual un poquito más que el resto de la gente, pero tampoco mucho más. Entonces yo busqué una especialista en esta época y ella fue la que me asesoró. Se leyó el libro entero para asegurarse de que no metía la pata, de que todo lo que contaba era cierto, me ayudó mucho con las preguntas que tenía. Entonces, es mucha investigación y luego también rodearse de las personas adecuadas. ¿Cuánto tiempo tardas en escribir un libro? Depende de los libros y depende del tiempo que le pueda dedicar. Este libro en concreto, desde que empecé la investigación hasta que acabé el primer manuscrito con una pequeña corrección, no llegó al año. Lo que pasa es que luego hay que corregir y las correcciones sí que llevan bastante tiempo. Entonces se alargó un poquito más. ¿Puede vivir una escritora solamente de los libros o tiene que tener otros trabajos? Es complicado, se puede, conozco gente que lo hace y tampoco tiene que ser gente famosa, se puede hacer, pero es complicado, entonces generalmente se combina con otros trabajos más nutricionales, por decirlo así. Yo en mi caso es que tengo mucha suerte porque puedo decir que vivo de la escritura, tal vez no de la mía solo, pero sí de la literatura, porque soy coach de escritura, mentorizo a escritores que quieren escribir generalmente sus primeras novelas. Les enseño, los acompaño en el camino, enseño recursos, corrijo lo que hacen y también hago informes literarios para saber qué se puede mejorar en las novelas. Trabajo con agencias literarias y con editoriales también, y a nivel personal, a nivel particular. Y soy locutora de audiolibros también. Ajá. Eso cada día funciona más, ¿no? El tema de los audiolibros. Sí. La gente, ¿qué pasa? ¿Que le cuesta leer? Yo pienso que es muy emocionante el leer
¿no? Porque yo creo... cada cual hacemos una interpretación cuando leemos de... Claro, eso es verdad. Si te lo leen, no sé. Pero hay casos y casos, porque, por ejemplo, hay gente que tiene muy poco tiempo, e igual el único momento en el que está relativamente tranquila durante el día, por ejemplo, es cuando va conduciendo. Entonces, bueno, pues se pone ahí un audiolibro y eso que va avanzando. Y luego hay otros casos en los que generalmente no se piensa, pero es que yo precisamente estoy trabajando con ellos, que son las personas invidentes. Claro. Que precisamente lo que hago sobre todo es grabar audiolibros para 11. Claro. Sí, sí, muchas veces no nos damos cuenta de claro, de que hay otras necesidades. Exacto, que diferentes. Sí. Bueno, y que no quiero yo despejar muchas dudas de este libro, pero como decía, un punto importante es la mujer como referente, pero cuando nos metemos en vivencias de otras épocas y demás, ¿cómo haces para llegar al lector? ¿De qué manera? No sé, a veces es complicado, ¿no? Ponerte en esas épocas, cómo se vivía. Claro, sí, sobre todo porque hay una cosa que hay que tener muy en cuenta cuando escribes, y es que estás hablando de una época en la que las costumbres eran muy diferentes, y algunas de las costumbres que en aquel momento se daban por habituales en la sociedad, ahora a nuestros ojos son un horror. ¿Puedo poner una? Sí, me imagino cuál vas a poner. Claro, ahora vamos al baño y es la cosa más normal del mundo que tengamos un baño. Pero allá iban por la calle andando y cuando hablan que van las mujeres al mercado y demás, pues tiran los orinales o las jofainas o como se quieran llamar en aquella época y los tiran por la ventana. Dicen agua va, pero no es agua, va de todo. Va de todo. Sí, a ver, es cierto que había una normativa en la cual solo se podía hacer a determinadas horas, que se supone, imagino, que eran las de menos... la afluencia en la claro, calle, ¿no? Pero sí, son pues cosas como esas, o incluso el simple hecho que tampoco somos conscientes, pero en España en el siglo XVII existía la esclavitud. Sí, ese momento también es muy bonito. Claro, porque nosotros estamos acostumbrados a ver la esclavitud como algo que sucede al otro lado del océano, pero es que en Europa también había. Era diferente, el concepto era totalmente diferente, pero existía. Entonces, claro, son cosas que tienes que intentar meter en la novela, bueno, intentar no, hay que meterla porque la tienes que contextualizar y tienes que conseguir que el lector lo vea en cierta forma como natural, porque desde nuestros ojos es una aberración, pero tú no puedes mirar al pasado con los ojos del presente y tú estás contando una historia de esa época. Entonces sí que hay que intentar encontrar el equilibrio entre no juzgar, aunque a veces... no lo puedes, sí, a veces no lo puedes evitar, pero entre no juzgar y enseñar las cosas como eran y montar una historia dentro de ese contexto que a la gente le atrape. Bueno, habría otras muchas como el tema de la corte y de los reyes, que eso siempre se ha hablado, cómo funcionaban, el tema de las concubinas, de algunas mujeres, no voy a decir que le corresponden al rey, que también leanlo porque es muy interesante, también ese momento de las concubinas. No sé, ¿cómo se empieza un relato y se sabe cuándo acabar? Porque es que aquí sí que es verdad, es que cuando estás terminando el libro, yo cuando lo terminé digo, ¡hoy ya! Entonces te queda esa sensación como decir, quería algo más, ¿no? Porque sí, pero es que si no me voy a las 1000 páginas. ¿Cuándo dice un escritor hasta aquí? Yo sí que lo decidí previamente. ¿Ah, sí? Sí, porque antes de ponerme a escribir trabajo mucho la estructura. Entonces, cuando yo ya me siento a escribir, yo ya sé todo lo que va a pasar. Aparte que parto de que escribo histórica, entonces eso da cierta ventaja de que sabes los hechos que cuentas, pero luego, bueno, entran muchas otras cosas que tú con la creatividad tienes que rellenar. Y hay historias que no... Bueno, hay historias ficticias dentro de la novela también. Pero antes de ponerme a escribir, yo ya sé cuándo empiezo y ya sé cuándo termino. Lo que me costó fue decidir en qué punto parar. Decir, bueno, voy a contar hasta aquí porque es que tampoco puedo contarlo todo. Al final, la vida de Juana y Diego Velázquez abarca décadas. Y no puedo contar tantas décadas porque se me iría de las manos totalmente. Entonces, bueno, pues decidí un punto de inflexión. Sí, porque, por ejemplo, el tema de los hijos lo dejas ahí, lo nombras, pero tampoco incides en ello, ¿no? Claro. Lo dejas ahí. Daría para otra novela también, me parece a mí, ¿no? Puede ser, pero no tengo intención. De momento es autoconclusiva y la historia tengo intención de que se quede ahí.
Sí. El tema de las editoriales, cuando tú te decides a escribir este libro, ¿ya tienes una editorial, ya trabajas con ella? En este caso concreto sí, porque generalmente se escribe primero la novela y después se le busca casa. Se va pues hablando con editoriales, se ofrece, exacto. Pero en este caso yo ya tenía la idea y entré en contacto con una editora de esta editorial, que Ediciones B es increíble, el haber podido meter la cabeza, ¿no?, en esa editorial, y le gustó mucho la idea que tenía, le gustó mucho el proyecto que le enseñé y decidió que adelante. Entonces, en este caso, yo ya sabía dónde iba a estar la novela cuando acabara. ¿Y qué conlleva, dependiendo de una editorial a otra? Normalmente te hacen, estás en más sitios, ahí Sí. tienen más relevancia. Sí, sí, claro, porque cuanto más grande es una editorial, más medios tiene en cuanto al tema de marketing. Sí, básicamente de aparecer en más medios, en más librerías. Por ejemplo, mi primera novela se editó con una editorial fantástica, pero era de Zaragoza. Entonces, claro, mi libro no estaba en Sevilla, por ejemplo. Sin embargo, esta novela, al ser una editorial nacional, está en cualquier librería de cualquier punto de España. La vamos a ver aquí en las nuestras, en Navarra. Pues debería estar, Sí. que debería estar. Yo, de hecho, te diré que lo he mirado y no lo he visto, pero Pues bueno. mal, eso hay que solucionarlo. Retrato de una corte, por Clara Mendivil. Búsquenlo, y si no, las librerías hoy en día te lo mandan. Enseguida, y sí, te lo sí. ponen en el mercado. Sí, si no se pide en cualquier librería y está enseguida, porque la distribución va rapidísima. Leía hace poco que las editoriales, normalmente los libros que, vamos a decir, de escritores sin mucha relevancia, se suelen quedar 400, 800, de ahí ya van a los de más importancia, a los que venden más. ¿Qué tiene, no sé, qué tiene que ver una editorial para que apueste, como dices tú, una editorial ya con cierta consistencia, para que apueste por un libro así? Es verdad, se dice, y en cierto modo sí que puede ser verdad, que las editoriales grandes apuestan por gente que tiene mucha comunidad. Gente que es conocida en redes, que tiene muchos seguidores, porque en el fondo las editoriales son empresas. Claro, y tienen que vender. Claro, pero en mi caso no es así. Yo la verdad es que no tengo comunidad y he comprobado que se puede llegar ahí. Sí. Les tiene que gustar la historia, les tiene que gustar cómo escribes, les tiene que gustar lo que quieres contar y también tiene que ser el momento. Porque a veces el mercado, o sea, la gente quiere leer algo concreto y coincide que lo que tú estás escribiendo pues encaja. Entonces la novela histórica ahora mismo vive un momento muy dulce. Sí, O sea, y a ver, a partir de la pandemia se dijo que había crecido mucho el libro, sobre todo el libro en papel. Sí. Porque hasta entonces ya se apostaba más por el libro, por la tablet, por leerlo ahí, y sin embargo ahora, ¿por qué crees que ha pasado eso? ¿Por qué necesitamos? Para mí resulta más cómodo. Tengo personas que leen como yo y no, dicen que ellos se lo bajan y demás. A ver, yo leo de las dos maneras, porque es verdad que el ebook es cómodo. Si tú vas en el tranvía o en el autobús o estás esperando en la sala del médico, pues un ebook te permite llevar muchos libros en un espacio muy pequeño, pero es que el encanto del papel... Y cuando estás leyendo un libro, yo quiero tocarlo. Claro, es que el encanto del papel es otra cosa, abrirlo, ver la portada, pasar las páginas, es que es la experiencia, no solo lo que lees, sino toda la experiencia. A mí me ha llegado a pasar que se me ha ido el marcapáginas y aparecer en otra página y leerla, releerla, porque dices, sí que te acuerdas, pero a veces coges con gusto un libro y luego necesitas como... eso que ya habías leído, volver a leerlo. Bueno, no sé si es una experiencia personal o... A mí me pasa, y eso con el papel es fácil. Con el ebook, como vas pasando, lo que queda atrás es como que desaparece ya. Dices que ayudas también a escritores a... parece que nos gusta leer, decir, yo escribiría un libro, y a veces, qué difícil, ¿no? Que no es una cosa muy sencilla de... A ver, tampoco es tan difícil.
Quiero decir, yo por ejemplo soy una persona negada para la música y a mí me admira muchísimo la gente que es capaz de tocar un instrumento porque yo soy incapaz. Pero como todo, se puede estudiar. Sí que es verdad que como para cualquier cosa, sea la música, los deportes, la pintura, tener una cierta capacidad innata ayuda. Pues tener mucha imaginación, lo que sea. Pero aparte de esa facilidad innata o de esa predisposición, como cualquier arte se trabaja. Hay técnicas, hay recursos, hay muchas cosas que se pueden aprender. Hay que leer mucho para identificar estructuras, hay formas de trabajar los personajes, hay mucho más ahí detrás de lo que la gente se piensa y como todo, con trabajo, es que se puede avanzar muchísimo. ¿Crees que ahora mismo la educación está haciendo bien por el tema de la lectura? El tema, bueno, yo no tengo hijos, entonces realmente el tema de la educación no lo controlo mucho porque no sé qué es lo que se enseña hoy día, pero por lo que veo en general me parece que no. Que se debía de... Sí. Y luego muchas veces también dicen que es cuando nos obligaban a leer ciertos libros, hay gente que dejó la lectura por eso, pues porque igual eran libros, pero yo creo que ahora desde chiquitos se les inicia, vamos, es que desde bebés hay libros de plástico, quiero decir, para el manejo del libro en sí. Entonces, luego las bibliotecas sí que están haciendo mucho en cuanto a espacios de lectura, se leen alto, se comentan los libros. Sí, hay cuentacuentos. Sí. Y bueno, y hay institutos y colegios en los que también, porque yo participo, pero son iniciativas como más individuales de cada colegio o de cada instituto, porque yo sí que participo en maratones de cuentos que hacen en algún colegio todos los años, o me han llevado para hablar con los chavales de la ESO sobre la escritura, y los chavales tienen curiosidad. O sea, te preguntan cómo es eso de escribir y qué hay que hacer. O sea, yo creo que curiosidad sí que hay. ¿Y qué dudas tienen cuando están en el instituto? No sé qué. Pues muchos me preguntan por el tema de la investigación, porque se creen que yo pues lo tecleo en ChatGPT y me aparece todo. Entonces hay que explicarles cómo se hace una investigación de verdad para un libro que es bastante más complicado que eso. Pero esa es una de las dudas más habituales que tienen. Y luego, pues cuánto tiempo se tarda en escribir, si es fácil llegar a editoriales. Hay más gente joven que le gusta escribir de la que parece. Sí, sí, seguro. Y volviendo al libro, ¿tú tuviste que leer mucha historia para informarte? Sí. Sí. Un año es mucho tiempo para... No sé si es mucho tiempo. Bueno, quiero decir que lo ves así y dices, joder, un año un libro. No es demasiado porque además en ese momento yo no me dedicaba a esto tan a fondo, tenía otro trabajo. No es mucho, no es mucho. De hecho, la gente... Yo escribía todos los días porque tenía muy claro lo que quería conseguir, entonces escribía todos los días, pero claro, la gente tiene vidas, tiene trabajos, tiene familia, no puede dedicarle 2 horas diarias a escribir con todo lo demás. Entonces, normalmente mi primer libro, tardó más, lo escribí relativamente rápido, pero tardó más, por ejemplo, en llegar al mercado. ¿Crees que ha evolucionado tu nivel en la escritura del primero ahora al tercero? Sí. ¿O son distintos libros que no tienen nada que ver y...? Son distintos libros, pero por ejemplo este libro no lo podría haber hecho antes, porque como todo se evoluciona, pero estamos en lo mismo, es igual que la pintura. Tu primer cuadro, si te gusta pintar, no va a ser una obra maestra, se aprende. Y cuanto más se practica, pues en teoría mejor se te da. Entonces... ¿Pero crees que el escritor ya tiene una intuición o no sé qué calificativo ponerle una chispa para lograr? Una cierta facilidad, sí. Pero también porque creo que si no la tienes, no te va a atraer escribir. Si no tienes facilidad para los deportes, no te va a atraer a hacer deporte. Pero si tienes esa facilidad innata, sí. Entonces yo creo que una cosa llama a la otra. ¿Cómo está ahora este mundo? Hay muchos escritores que deciden lanzarse y... Sí, escribe muchísima gente y eso es bueno, porque ahora hay muchas posibilidades. Lo que no es tan fácil es acceder a las editoriales, como es lógico, por lo que hablamos, porque al final son empresas, meten mucho dinero en cada libro y entonces tienen que seleccionar muy bien
cuáles son las obras por las que apuestan. Pero yo animo a todo el que le guste escribir, animo 1000 por 1000 a intentarlo, porque si no lo intentas nunca vas a saber si lo podrías haber conseguido. Hay gente que incluso lo hace por libre y se paga él el tema de la edición y todo. Y hay auténticas maravillas autoeditadas. También existe la percepción de que quien se autopublica es porque no ha conseguido que una editorial le haga caso, pero tampoco es así. Hay gente que decide de forma voluntaria desde el principio que se va a dedicar a la autopublicación porque es lo que quiere, porque es, digamos, pues la línea que ha elegido y quiere tener total libertad sobre su carrera, por decirlo así, y les puede ir muy bien y pueden escribir muy, muy bien. Bueno, me dicen que estamos terminando, pero no sé, yo me he tenido que morder la lengua. Sí, vamos a hablar poco. Porque no quería destripar el libro y decir que no porque esté Clara aquí, sino la verdad es que me ha gustado mucho, me ha robado tiempo del que no tengo tiempo para leer, pero sí, cuando empiezo un libro me gusta seguirlo. Dame una definición, no sé, ¿cómo lo definirías si te crees capaz de decirlo? ¿Cómo lo definiría? Pues como la historia de el mayor pintor de la... Bueno, la historia sí, la novela del mayor pintor de la historia, por ejemplo, que es, sí. Bueno, pues lo dicho, tienen que leerlo, ¿eh? Si no lo tienen en librería, seguro que su librero es una editorial importante, sí, con lo cual se lo van a traer, pero ya. Pues gracias, Clara, por estar aquí y ya les digo, un día más, gracias a ustedes por estar en Zona Media Televisión, su televisión comarcal. Nos vemos en un próximo programa.